Claudia Sheinbaum enfrentaba una escena que ningún gobierno quiere ver antes de una vitrina internacional: protestas anunciadas, calles bajo presión, maestros inconformes, dueños de palcos amenazando con bloquear accesos, lluvia sobre la Ciudad de México y un mundial que debía mostrar orden. Pero empezaba a revelar fragilidad. El punto más delicado no era solo el partido inaugural, era el símbolo. México quería aparecer ante el mundo como un país preparado, estable y capaz de organizar una fiesta global. Pero, al mismo tiempo, distintos grupos sociales parecían elegir ese mismo momento para cobrar facturas políticas, y todas esas facturas terminaban sobre la mesa de Sheinbaum. La presidenta intentaba sostener una idea: no había una crisis real. No existía un descontento nacional profundo. Todo podía administrarse. Pero la calle contaba otra historieta. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exigía respuestas. Los jubilados y pensionados reclamaban derechos. Las madres buscadoras mantenían viva una herida que ningún discurso podía cerrar. Los transportistas acumulaban presión. Y los dueños de palcos del Estadio Azteca agregaban un conflicto inesperado. Si no los dejaban entrar como propietarios, podían impedir que otros entraran. Ahí comenzó el verdadero problema político para Sheinbaum. Cada protesta por separado podía parecer manejable. Todas juntas, en vísperas de un evento mundial, se convertían en una imagen de gobierno rebasado, y esa imagen era más peligrosa que cualquier consigna. Porque una presidenta no solo gobierna con decisiones, también gobierna con percepción. Si el país percibe control, el poder se fortalece. Si percibe improvisación, el poder empieza a perder autoridad. Y en ese momento, la percepción se volvía contra ella. La Ciudad de México tampoco ayudaba. Las lluvias, los encharcamientos, las fallas viales, las obras cuestionadas y hasta los problemas en infraestructura se mezclaban con el clima político. Lo urbano dejaba de ser solo urbano. Cada bache parecía una señal. Cada inundación parecía una acusación. Cada bloqueo parecía una advertencia. Mientras tanto, otro frente crecía en silencio: las versiones sobre investigaciones en Estados Unidos contra figuras cercanas a Morena, los señalamientos sobre Adán Augusto López, la posible cancelación de visas y el temor de que ciertos personajes comenzaran a moverse antes de que el golpe político fuera irreversible. Sheinbaum quedaba, entonces, en una trampa estratégica. Si negociaba demasiado, parecía débil. Si resistía demasiado, encendía más protestas. Si defendía a sus aliados, cargaba con ellos. Si se alejaba, habría una fractura dentro de su propio movimiento. La pregunta ya no era si el mundial iba a comenzar. La pregunta era si Claudia Sheinbaum podía mantener el control cuando todos los conflictos decidieron aparecer al mismo tiempo. Para entender la presión sobre Claudia Sheinbaum, no basta mirar las protestas del día. Hay que observar el mapa completo del poder que se estaba moviendo alrededor de ella. La presidenta no enfrentaba un solo conflicto. Enfrentaba una acumulación de tensiones que venían de distintos frentes, pero que coincidían en un punto común: todos ponían a prueba la capacidad del nuevo gobierno para controlar la narrativa. El mundial debía funcionar como una operación política perfecta. La imagen buscada era sencilla: México en el centro del mundo. La Ciudad de México como escenario global. El gobierno como administrador eficiente de una fiesta internacional. Pero esa narrativa tenía una debilidad. El país no era el centro real del torneo. México tendría pocos partidos en comparación con Estados Unidos. Y aún así el gobierno había invertido capital político, recursos urbanos e bíblico, discurso público para vender la idea de una sede histórica. Ese contraste abrió una grieta. Si el beneficio económico era limitado, si la ciudad se alteraba, si las obras generaban molestias y si las protestas crecían, entonces el mundial dejaba de ser una victoria simbólica y podía convertirse en un espejo incómodo. La pregunta empezaba a circular: ¿valía la pena tanta transformación? Tanta propaganda y tanta tensión para un evento que no iba a cambiar de fondo la economía nacional. Sheinbaum tenía que defender ese escenario porque era parte de su apuesta de gobernabilidad.
Para una presidenta que busca proyectar continuidad, disciplina y control técnico, un evento global sirve como mensaje. Dice al mundo que el país funciona. Dice a los mercados que hay estabilidad. Dice a los ciudadanos que el gobierno puede coordinar seguridad, movilidad, infraestructura y política social al mismo tiempo. Pero cuando los problemas aparecen todos juntos, el mensaje se invierte. La CNTE lo entendió. Su presión no ocurría en cualquier semana. Ocurría en el momento en que el gobierno menos quería imágenes de bloqueo, campamentos, marchas y reclamos. Los maestros no solo protestaban por una demanda laboral, estaban usando el calendario político. Habían escuchado promesas de campaña sobre salarios, pensiones y reformas. Ahora exigían cumplimiento. Y ese reclamo era especialmente delicado porque golpeaba una de las zonas más vulnerables de Sheinbaum. La distancia entre prometer desde la campaña y gobernar desde el presupuesto. Ahí aparece una contradicción central. Como candidata, Sheinbaum podía hablar de revertir reformas y fortalecer derechos. Como presidenta, debía enfrentar el costo fiscal, la deuda, las limitaciones económicas y la presión de mantener programas sociales. Esa transformación de promesa en gobierno siempre es peligrosa, porque el votante no escucha tecnicismos. El votante recuerda la frase, el compromiso y la esperanza que le vendieron. Por eso los maestros se convirtieron en un actor incómodo. No eran una oposición tradicional. No podían ser descalificados fácilmente como un enemigo externo. Muchos de ellos formaban parte de la base social que la izquierda mexicana había buscado durante años. Si el gobierno los reprimía o los ignoraba, habría una herida dentro de su propio campo. Si cedía completamente, podía mostrar que la presión callejera imponía agenda. Pero la CNTE no era el único foco. Los jubilados y pensionados también aparecían como recordatorio de que las decisiones presupuestales tienen rostro. Pemex, CFE, Banca de Desarrollo, pensiones, retroactividad, topes y derechos adquiridos formaban un lenguaje técnico, pero detrás de ese lenguaje había enojo real. Sheinbaum debía sostener una narrativa de justicia social mientras distintos grupos acusaban al gobierno de afectar precisamente a trabajadores y pensionados. Al mismo tiempo, la oposición mediática y política intentaba ordenar todos esos conflictos en un solo relato, el relato de un gobierno que prometió proteger al pueblo, pero que ahora pedía paciencia, sacrificio o silencio. Esa narrativa era poderosa porque mezclaba problemas económicos, fallas urbanas, inseguridad, corrupción, deuda y desgaste moral. Y todavía había un elemento más peligroso: Estados Unidos. Las versiones sobre investigaciones contra figuras de Morena colocaban a Sheinbaum frente a un problema de soberanía, lealtad y supervivencia política. Si Washington presionaba por nombres cercanos al oficialismo, la presidenta debía decidir cuánto proteger, cuánto negar y cuánto sacrificar. En ese tablero, Claudia Sheinbaum ya no podía limitarse a administrar conferencias matutinas. Tenía que administrar símbolos, aliados, enemigos, calles, presupuestos y sospechas. El poder que heredó era enorme, pero también venía cargado de facturas. Y cada factura comenzaba a vencerse justo cuando el país estaba frente a las cámaras del mundo. El conflicto terminó de estallar cuando la presión dejó de ser una suma de quejas aisladas y empezó a convertirse en una amenaza contra la imagen de gobernabilidad. Claudia Sheinbaum necesitaba que el país viera orden, pero los actores inconformes entendieron que, en política, el momento pesa tanto como la demanda. La CNT no solo pedía diálogo, exigía cumplimiento. Y esa palabra era explosiva, porque no colocaba el problema en el futuro, sino en el pasado reciente de la propia presidenta. Los maestros no preguntaban qué podía hacer el gobierno algún día. Recordaban lo que Sheinbaum había prometido cuando buscaba votos: mejorar salarios, revisar pensiones, echar atrás reformas que, según su discurso de campaña, habían castigado a los trabajadores. Ahí el conflicto se volvió personal para su autoridad política.
No porque Sheinbaum fuera la única responsable de todo el sistema de pensiones, sino porque su palabra quedaba bajo examen. Una promesa de campaña puede movilizar entusiasmo, pero cuando llega el gobierno, esa misma promesa puede convertirse en deuda pública, deuda moral y deuda política. La presidenta trató de responder con una estrategia conocida, instalar la idea de que había diálogo, que el gobierno escuchaba y que no existía una ruptura verdadera. Pero la calle no siempre obedece al lenguaje institucional. Cuando un movimiento siente que una mesa de negociación solo administra tiempo, la presión aumenta, y cuando esa presión ocurre frente a un evento internacional, el gobierno pierde margen. Por eso la inauguración del Mundial se convirtió en un campo de batalla simbólico. No era solamente fútbol. Era la oportunidad de mostrar al mundo una ciudad funcional o de exponer una ciudad cercada por reclamos. Para Sheinbaum, el riesgo era evidente. Una protesta local podía volverse imagen global, un bloqueo podía convertirse en titular internacional, una consigna dentro o fuera del estadio podía romper la narrativa oficial de fiesta nacional. El conflicto con los dueños de palcos agregó un ingrediente inesperado. No venía de sindicatos ni de movimientos sociales tradicionales. Venía de propietarios que reclamaban derechos sobre espacios dentro del Estadio Azteca. Su amenaza era directa si no podían entrar. Podían impedir que otros entraran. Ese elemento cambiaba el tono de la crisis. Ya no se trataba solo de marchas en avenidas. Se trataba de accesos, logística, seguridad, propiedad, espectáculo y control del evento. Mientras tanto, el clima urbano empeoraba la percepción. Las lluvias fuertes, los encharcamientos, los problemas viales y las fallas en obras públicas alimentaban la sensación de que la ciudad estaba llegando al límite justo en el peor momento. En política, la realidad material importa, pero la acumulación visual importa todavía más. Una calle inundada puede ser gestionada. Muchas imágenes de caos, repetidas durante días, construyen una narrativa. Y esa narrativa comenzaba a decir algo peligroso para Sheinbaum. El gobierno preparó una fiesta, pero no preparó el terreno. Pintó la ciudad, defendió el evento, habló de impacto económico y prometió capacidad organizativa. Pero bajo la pintura aparecían grietas sociales, financieras y urbanas. La oposición vio la oportunidad. Su objetivo no era únicamente criticar el Mundial, era usar el Mundial como reflector. Cada protesta se podía presentar como prueba de desgaste, cada error logístico como prueba de improvisación, cada promesa incumplida como prueba de engaño, cada investigación o señalamiento contra figuras de Morena como prueba de descomposición interna. En ese contexto, Sheinbaum enfrentaba una decisión delicada. Podía endurecer el discurso y acusar a sus críticos de querer sabotear al gobierno, pero eso podía aumentar el enojo. Podía negociar, pero eso podía abrir la puerta a nuevas presiones. Podía minimizar el descontento, pero eso podía hacerla parecer desconectada de la calle. El conflicto ya no estaba afuera del poder. Había entrado al centro de la presidencia, y cuando una crisis llega a ese punto, la pregunta deja de ser quién protesta. La verdadera pregunta es quién consigue imponer el significado de la crisis. La estrategia de Claudia Sheinbaum comenzó a verse con más claridad cuando los conflictos dejaron de ser negados y empezaron a ser administrados. Su movimiento no parecía buscar una solución total inmediata. Parecía buscar algo más urgente: impedir que todas las crisis se unieran en una sola narrativa nacional. Ese era el punto central. Una protesta magisterial puede desgastar. Un reclamo de pensionados puede incomodar. Un conflicto con dueños de palcos puede complicar la logística. Una lluvia fuerte puede colapsar la movilidad. Un señalamiento desde Estados Unidos puede abrir sospechas, pero si todo eso se conecta en la mente pública, entonces deja de ser una lista de problemas y se convierte en una tesis política. El gobierno perdió el control. Sheinbaum necesitaba evitar exactamente eso. Por eso su primera herramienta fue la minimización. Decir que no había descontento profundo. Presentar las tensiones como hechos aislados. Sostener que el gobierno dialogaba
Evitar que la palabra crisis se volviera dominante. En comunicación política, nombrar una crisis puede darle forma, negarla. En cambio, busca quitarle volumen. Pero esa estrategia solo funciona cuando la realidad no contradice demasiado el discurso. Y ahí estaba el riesgo. Si la presidenta insistía en que no pasaba nada mientras las calles se llenaban de reclamos, podía perder credibilidad. Si aceptaba que el escenario era grave, podía darle la razón a sus adversarios. Por eso eligió una ruta intermedia: reconocer parcialmente los problemas, pero disputar su interpretación. El segundo movimiento fue desplazar la atención. En medio de señalamientos económicos, pérdida de empleos, presión por pensiones y versiones sobre figuras de Morena investigadas, el gobierno necesitaba colocar otros temas en la conversación: proyectos simbólicos, anuncios tecnológicos, promesas de futuro y elementos de identidad nacional podían funcionar como cortinas de humo, no necesariamente porque fueran irrelevantes, sino porque ayudaban a fragmentar la discusión pública. Cuando se hablaba del auto eléctrico o línea, por ejemplo, el debate dejaba de centrarse por unas horas en los problemas más peligrosos: empleo, deuda, vínculos políticos bajo investigación, protestas y desgaste social. Para la oposición, ese proyecto era un distractor. Para el gobierno, podía ser una pieza narrativa: innovación, soberanía, tecnología mexicana, futuro popular. La batalla no era solo sobre un vehículo, era sobre qué tema dominaba la conversación. El tercer movimiento de Sheinbaum era más delicado: proteger la continuidad del proyecto sin cargar con todos sus costos. Ella necesitaba presentarse como heredera de la llamada Cuarta Transformación, pero también como una presidenta con control propio. Esa posición es difícil. Si se separa demasiado de los cuadros históricos de Morena, puede ser acusada de traición interna. Si los defiende sin límites, puede hundirse con ellos. El caso de Adán Augusto López representaba ese dilema. Las versiones sobre investigaciones, huachicol, lavado de dinero o cancelación de visa no eran simples rumores mediáticos dentro del relato opositor. Eran munición política. Si Sheinbaum defendía de manera frontal a un aliado señalado, comprometía su autoridad moral. Si guardaba distancia, enviaba un mensaje a otros grupos de Morena: nadie está completamente protegido. En ese punto, la estrategia más útil era ganar tiempo. No confirmar demasiado, no negar con exceso, no romper públicamente, no abrazar por completo. Mantener el tema en una zona ambigua mientras otros acontecimientos ocupaban espacio. El mundial, las lluvias, las protestas, las conferencias y los anuncios oficiales servían también para administrar el ritmo de la crisis. Pero la ambigüedad tiene límites. Cuando Estados Unidos entra en la ecuación, la política interna mexicana cambia de escala. Ya no se trata solo de oposición contra gobierno, se trata de presión internacional, cooperación en seguridad, migración, combate al narcotráfico y señales diplomáticas. Sheinbaum debía mostrar firmeza ante Washington sin aparecer como protectora de personajes incómodos. Debía defender soberanía sin ignorar investigaciones. Debía cuidar la relación bilateral sin entregar la narrativa a sus críticos. El cuarto movimiento era controlar el lenguaje social. Ante los maestros, el gobierno hablaba de diálogo. Ante los pensionados, hablaba de justicia y orden presupuestal. Ante el mundial, hablaba de fiesta y orgullo. Ante la economía, hablaba de estabilidad. Ante la oposición, hablaba de montaje o exageración. Cada frente tenía su palabra clave, y cada palabra buscaba impedir que el enojo se tradujera en una consigna única. Sin embargo, los opositores también tenían su estrategia. Querían unir todas las piezas: las promesas incumplidas a los maestros, el malestar de los pensionados, el caos urbano, la deuda, los empleos perdidos, las dudas sobre el impacto económico del mundial y las acusaciones contra figuras de Morena. Su objetivo era construir una imagen simple y devastadora. Sheinbaum heredó poder,
pero también heredó descomposición. Ahí estaba el núcleo de la batalla. Sheinbaum intentaba separar los incendios. Sus adversarios intentaban conectarlos. Por eso cada decisión tenía consecuencias más grandes que su apariencia inmediata. Una concesión a la CNTE podía abrir más demandas. Un operativo fuerte podía provocar imágenes de represión. Una defensa de Morena podía parecer complicidad. Un silencio podía parecer miedo. Una frase mal calculada en la mañanera podía convertirse en prueba de desconexión. La presidenta estaba obligada a jugar simultáneamente en 3 niveles: la calle, la narrativa y la élite política. En la calle, necesitaba evitar bloqueos que arruinaran la imagen internacional. En la narrativa, necesitaba impedir que el descontento pareciera nacional. En la élite, necesitaba contener posibles fracturas dentro de Morena. El problema era que esos 3 niveles ya no estaban separados. Lo que ocurría en una avenida podía golpear la conferencia presidencial. Lo que se decía en Washington podía mover al Senado. Lo que reclamaban los maestros podía afectar la legitimidad de campaña. Lo que fallaba en una obra urbana podía convertirse en símbolo de gobierno. Y cuando todo se conecta, el poder ya no puede limitarse a comunicar. Tiene que demostrar control real. Las consecuencias de esta acumulación de conflictos podían sentirse en varios niveles. El primero era el más inmediato: la gobernabilidad cotidiana. Claudia Sheinbaum necesitaba mostrar que podía mantener calles abiertas, eventos funcionando, diálogo político y estabilidad institucional. Pero cada nuevo actor inconforme reducía su margen. Un bloqueo no era solo un bloqueo. Era una señal de que el gobierno debía gastar energía en apagar incendios cuando quería proyectar celebración. El segundo nivel era más profundo: la confianza. Un gobierno puede sobrevivir a una protesta, puede sobrevivir a una mala semana, incluso puede sobrevivir a una crisis logística. Pero le cuesta mucho más sobrevivir cuando distintos sectores comienzan a creer que las promesas ya no tienen el mismo valor. Ahí estaba el riesgo con los maestros. Ellos no reclamaban únicamente dinero o reformas, reclamaban palabra empeñada. Ese punto tocaba directamente la autoridad de Sheinbaum, porque su proyecto político se había construido sobre una idea de continuidad ética: el gobierno del pueblo, la defensa de derechos, el combate a privilegios y la protección de los trabajadores. Pero si trabajadores, pensionados, maestros y grupos sociales comenzaban a sentirse engañados, la oposición podía perforar el corazón simbólico del oficialismo. La narrativa oficial sostenía que los programas sociales eran prueba de justicia, pero los críticos respondían con otra lectura: esos programas se pagan con impuestos, deuda y presupuesto público, no con una virtud abstracta del gobierno. Esa discusión no era técnica, era política, porque definía quién podía reclamar el mérito del bienestar. Sheinbaum necesitaba que la gente viera los apoyos como parte del proyecto de Morena. Sus adversarios querían que la gente los viera como derechos constitucionales que ningún partido podía usar como chantaje. El ejemplo de Coahuila aparecía como una advertencia. Cuando los votantes creen que no perderán sus programas sociales aunque gane otro partido, el miedo pierde fuerza. Y si el miedo pierde fuerza, Morena deja de tener uno de sus instrumentos más efectivos de movilización. Para Sheinbaum, ese era un peligro de largo plazo. No se trataba solo de una elección local. Se trataba de una idea que podía extenderse. Recibir apoyos no obliga a votar por el gobierno. El tercer nivel de consecuencia era económico: la pérdida de empleos, las dudas sobre el impacto real del mundial, la deuda creciente y el gasto público abrían una pregunta incómoda: ¿cuánto tiempo puede sostenerse una narrativa de bienestar si la economía no crece con suficiente fuerza? La presidenta podía hablar de estabilidad, pero los números adversos daban munición a sus críticos. Y cuando la economía se desacelera, cada promesa social se vuelve más cara políticamente. El mundial, que debía funcionar como impulso, podía terminar funcionando como contraste. Si el impacto económico era menor al prometido, si la ciudad quedaba dañada por obras apresuradas, si la lluvia y los bloqueos dominaban la conversación, entonces el evento dejaría una sensación amarga. No de fiesta,
sino de oportunidad mal administrada. El cuarto nivel era internacional. Las versiones sobre investigaciones contra figuras cercanas a Morena podían tener consecuencias más allá del escándalo. Si Estados Unidos aumentaba presión en temas de crimen organizado, huachicol, lavado de dinero o migración, Sheinbaum tendría que tomar decisiones que afectarían equilibrios internos. Entregar, proteger, guardar silencio o negociar cualquier camino tendría costos. Si sacrificaba a ciertos personajes, podía fortalecer su imagen de autoridad ante Washington y ante sectores moderados. Pero también podía abrir resentimientos dentro de Morena. Si los protegía demasiado, podía parecer atrapada por las redes del pasado. Si intentaba no hacer nada, la crisis podía crecer sin control. En política, las decisiones difíciles no desaparecen por aplazarlas, solo cambian de precio. El quinto nivel era interno. Morena no era un bloque sin fisuras, era una coalición de grupos, lealtades, intereses, gobernadores, legisladores, operadores y figuras heredadas. Sheinbaum tenía poder, pero no podía actuar como si no debieran nada a nadie. Su desafío era construir autoridad propia sin provocar una guerra interna. Cada señal hacia Adán Augusto, cada silencio frente a Bartlett, cada movimiento en el Senado podía ser leído como mensaje. Por eso el futuro inmediato dependía de una pregunta: ¿lograría Sheinbaum convertir esta crisis en una demostración de mando? ¿O sus adversarios conseguirían convertirla en el inicio de una pérdida de control? La respuesta no se decidiría en un solo discurso. Se decidiría en las calles, en las negociaciones, en la relación con Estados Unidos, en los datos económicos y en la manera en que la presidenta administrara la distancia entre el proyecto que heredó y el gobierno que ahora debe defender. Y ahí se acercaba el momento más peligroso. Porque cuando un gobierno enfrenta una crisis, todavía puede elegir su respuesta. Pero cuando enfrenta muchas crisis al mismo tiempo, la realidad empieza a elegir por él. Claudia Sheinbaum llegó a este punto con una verdad imposible de ocultar. Gobernar ya no era repetir la fuerza electoral de Morena, sino demostrar que esa fuerza podía resistir una tormenta real. Y la tormenta no venía de un solo lugar. Venía de las calles, de los maestros, de los pensionados, de los propietarios inconformes, de la ciudad bajo lluvia, de la economía debilitada y de las señales incómodas que llegaban desde Estados Unidos. El Mundial debía ser una postal de estabilidad, pero terminó convirtiéndose en una prueba política. Cada protesta amenazaba con romper la imagen de celebración, cada falla urbana podía transformarse en símbolo de improvisación. Cada promesa recordada por los maestros podía convertirse en acusación. Cada nombre señalado dentro de Morena podía abrir una pregunta más grande: ¿hasta dónde llega la protección política y dónde empieza el costo para la presidenta? Ese era el verdadero giro del momento. Sheinbaum no solo enfrentaba a sus adversarios externos, también enfrentaba las consecuencias de su propia herencia. Heredó una maquinaria poderosa, una base social amplia y un discurso de transformación. Pero también heredó compromisos difíciles, aliados incómodos, expectativas enormes y una economía que no permite prometer sin calcular. La presidenta podía insistir en que no había descontento profundo. Podía decir que existía diálogo. Podía acusar exageraciones. Podía intentar que el Mundial ocupara toda la atención. Pero la política tiene una regla dura cuando demasiados sectores sienten que llegó la hora de cobrar. El discurso deja de ser suficiente. Por eso el desenlace no dependía únicamente de si se inauguraba el evento, de si llovía, de si marchaban los maestros o de si el estadio se llenaba. El desenlace dependía de algo mayor: si Sheinbaum lograba recuperar iniciativa antes de que sus críticos conectaran todos los conflictos en una sola historia. Si lo conseguía, podría presentar la crisis como una prueba superada. Un episodio turbulento, pero controlado. Una confirmación de mando. Pero si fallaba, el Mundial no sería recordado como fiesta, sino como el momento en que la fachada comenzó a mostrar grietas. Y ahí quedaba la pregunta final para el país:
Para Morena y para la propia Claudia Sheinbaum, estamos viendo una crisis pasajera de arranque de gobierno o el primer gran aviso de que el poder heredado ya no alcanza para contener la realidad. Porque cuando una presidenta controla la narrativa, controla el ritmo del juego. Pero cuando la realidad impone la narrativa, incluso el poder más grande empieza a correr detrás de los acontecimientos.